Les damos la bienvenida a nuestro Golfo de México. Acompáñenos a continuar con nuestro recorrido virtual. Comenzamos en Tamaulipas y llegaremos al estado de Tabasco. Hoy arrancaremos hablando sobre los girasoles, flores endémicas de la región del norte de México y el oeste de los Estados Unidos. En la antigüedad, en nuestro país, en civilizaciones como los mexicas o los otomíes, le daban mucha significación a esta flor ya que representaba su deidad al sol, y es por eso que la ocupaban mucho en las ceremonias que ellos realizaban. Hoy en día, además de ser utilizadas como plantas ornamentales, se utilizan para la elaboración de harinas, aceites y biodiesel. Y en Tabasco encontramos un santuario de estas plantas. Cercano al río Usumacinta, en el municipio de Balancán, Tabasco, se encuentra un sitio increíble, el Santuario de los Girasoles. Se trata de una plantación de girasoles con una extensión aproximada de 6 hectáreas, lo que crea una imagen colorida que rompe la uniformidad de los sitios que la rodean. Un campo con flores amarillas y verdes que siguen la trayectoria del sol. El girasol es una planta nativa del norte de México y del suroeste de Estados Unidos de Norteamérica, que una vez domesticada, se cultivó por todo el mundo como planta ornamental y para producir biodiesel y aceite comestible. Es una planta grande con un tallo recto y cilíndrico, que llega a medir más de 2 metros de altura. Tiene hojas ásperas y lo que parece una flor enorme es en realidad un conjunto de muchas flores pequeñas con tonos café, que forman el centro, rodeado de flores que se ven como pétalos amarillos. Es decir, que cada girasol es en realidad cientos de flores chiquitas. Los girasoles jóvenes tienen la capacidad de seguir la posición del sol durante el día, para hacer más eficiente la captación de luz solar. Cuando la planta madura, pierde su capacidad de girar. Es una planta anual, es decir, que completa su ciclo vital en un año, y cuando ya ha producido sus frutos, se seca y muere. Su floración dura entre 20 días y un mes, por eso la visita al santuario El Girasol se limita al mes de abril, cuando los girasoles están en todo su esplendor. El objetivo inicial de este cultivo no era crear un destino turístico, sino introducir esta flor en las hectáreas como una prueba que permitiera medir su adaptabilidad en la zona y posteriormente ampliar su siembra para la elaboración de aceite comestible de girasol. Pero la plantación de girasoles llamó la atención de los vecinos de la zona, y en 2015 el Santuario de los Girasoles abrió sus puertas y se instauró como un sitio turístico. En 2019 se inauguró el primer Festival de los Girasoles en Balancán, con distintas actividades y la oferta de los productos de más de 40 artesanos. El Santuario de los Girasoles en Balancán se ha consolidado como un nuevo tipo de atractivo turístico en Tabasco, diversificando la agricultura regional y el interés de los visitantes por un lugar donde miles de girasoles pintaron, por un mes, un paisaje de un amarillo intenso. La Laguna del Carpintero es un lugar emblemático de la ciudad de Tampico. Es conocida por su belleza y por su fauna. Este cuerpo de agua se encuentra prácticamente al centro de la mancha urbana. Y justamente por eso es que su conservación ha sido todo un reto. Es un lugar en el que flora y fauna convergen con una ciudad que crece año con año. Laguna Carpintero y Cocodrilo Moreletti, cuando los humanos y la fauna se ven obligados a convivir. La ciudad de Tampico se asentó a orillas de un humedal, la Laguna del Carpintero. Este espacio, que actualmente cuenta con 150 hectáreas de extensión, la mitad de su tamaño original, no solo es un punto obligado para visitantes y locales, sigue siendo un ecosistema donde conviven especies vegetales y animales como mangles negros y blancos, iguanas verdes, tlacuaches, pájaros carpinteros y, por supuesto, el habitante más famoso de la laguna, el cocodrilo Moreletti, mejor conocido como cocodrilo mexicano.
De hocico ancho y robusto, piel gris oscura con tonos marrón y un tamaño promedio de 3 metros, aunque se han registrado ejemplares que superan los 4, este reptil se ha convertido en un símbolo de la fauna tamaulipeca. A diferencia de especies como el cocodrilo del Nilo o el caimán, el cocodrilo mexicano es considerado menos agresivo, lo que ha permitido su coexistencia con la vida humana de Tampico durante décadas. La Laguna del Carpintero es el ecosistema natural de este reptil, con manglares y vegetación ribereña que facilitan su alimentación y refugio, donde cumple un papel crucial en el equilibrio ecológico de la laguna, ya que regula poblaciones de peces y mamíferos de los que se alimenta. Hoy, la supervivencia del cocodrilo enfrenta amenazas, como la destrucción de su hábitat a causa del crecimiento urbano, la contaminación por la descarga de aguas residuales y la caza ilegal por el valor de su piel. Sin embargo, la sociedad civil de Tampico y asociaciones como SOS Cocodrilo trabajan en su conservación y monitoreo. En 2024, se contabilizaron alrededor de solo 110 ejemplares en la laguna, cifra que muestra la importancia de seguir protegiendo este sitio, que ha sido el hogar del cocodrilo y de otras especies por milenios. Este reptil no llegó a invadir nuestro territorio, más bien fuimos los humanos quienes nos apropiamos del suyo, como ha sucedido en tantas regiones de México. Por razones de seguridad y respeto al ecosistema, la laguna es un área de acceso restringido. Nadar en sus aguas está prohibido y puede derivar en sanciones administrativas. Y aunque el cocodrilo mexicano no es tan agresivo como otros parientes, la recomendación siempre es mantener una distancia prudente. La Laguna del Carpintero no solo es un atractivo natural, es también un recordatorio de la riqueza biológica de nuestro Golfo de México y de la responsabilidad que tenemos de cuidarlo. Preservar al cocodrilo mexicano es conservar su ecosistema y con ello la posibilidad de que exista un futuro donde la naturaleza y la vida humana puedan vivir en armonía. Los pantanos de Centla es uno de los tesoros naturales más importantes de México y se les conoce como el corazón verde de Tabasco. Están ubicados en los municipios de Centla, Jonuta, Macuspana y Centro. Y además, hay una porción que se extiende al estado de Campeche. Los pantanos de Centla son el punto de confluencia entre dos de los ríos con más caudal en todo México, el Grijalva y el Usumacinta. Además, es el hogar de especies como el águila pescadora y el peje lagarto. En el noreste del estado de Tabasco se localiza la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, el humedal más extenso de Norteamérica. Con una superficie de 302.706 hectáreas que abarcan los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, forma parte de uno de los sistemas hidrológicos más grandes de México, conformado principalmente por los ríos Grijalva y Usumacinta. Se caracteriza por la presencia de esteros, marismas, manglares, dunas e islas fluviales, que en conjunto albergan una alta diversidad biológica. Este sistema acuático y terrestre provee un hábitat adecuado para peces, moluscos, insectos, reptiles y numerosas especies de plantas acuáticas, algunas de ellas amenazadas. Entre la flora y fauna destacan los mangles rojos, negro y blanco, como componentes primarios de la vegetación. Las lagunas y esteros de la reserva son esenciales para la reproducción y alimentación de numerosas especies marinas y aves acuáticas migratorias, convirtiendo a Centla en un refugio estratégico en las rutas de migración continental.
Estos ecosistemas cumplen funciones muy importantes para la región. Contribuyen al almacenamiento de agua durante las lluvias y a la recarga de acuíferos subterráneos, fundamentales para el abastecimiento de agua potable y el riego agrícola. Controlan inundaciones y erosión, y contribuyen a la protección frente a tormentas y huracanes. Los pantanos de Centla constituyen el 12.3% de la superficie total de Tabasco y el 11% de los humedales del país, concentrando cerca del 12% de la vegetación acuática y subacuática de México. Además, la reserva posee un importante valor histórico y cultural, evidenciado por vestigios de la civilización maya chontal. Su relevancia ecológica y cultural llevó a que el 6 de agosto de 1992 fuera decretada Reserva de la Biosfera y en 1995 se inscribiera en la lista de humedales de importancia internacional Ramsar. En conjunto, los pantanos de Centla conforman un sistema hidrológico y biológico excepcional. Un lugar donde la diversidad se entrelaza con el flujo constante de sus aguas, sosteniendo el equilibrio natural del Golfo de México. Pantanos de Centla, el humedal más grande de Norteamérica. Debido a su ubicación y geografía, uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta Tabasco son las inundaciones. Sin duda, una de las más recordadas es la gran inundación que sucedió en el año 2007. Ocurrida en el mes de octubre, la catástrofe quedó registrada en la memoria colectiva de la zona. En 2025 se cumplen 18 años de una de las peores tragedias en la historia reciente de Tabasco, la gran inundación de 2007, la mayor registrada desde 1980, un evento que convirtió al Edén de México en un inmenso mar interior y que dejó una herida aún presente en la memoria colectiva de los habitantes del lugar por sus devastadoras consecuencias. Las intensas lluvias provocadas por frentes fríos comenzaron el 28 de octubre, lo que más tarde sería reconocido como un desastre sin precedentes. Se contabilizaron hasta 403 litros de agua en apenas 24 horas. Para el 1 de noviembre se habían acumulado 1.163 litros, el equivalente a casi la mitad de la lluvia anual del estado en tan solo 5 días. La situación se volvió crítica cuando la presa Peñitas, que es crucial para la generación de energía eléctrica y el control de inundaciones en la región, incapaz de contener el caudal, liberó millones de litros de agua por segundo, una cantidad suficiente para llenar el Estadio Azteca en apenas 15 minutos. Como resultado, se desbordaron los ríos Grijalva y Usumacinta, inundando ciudades enteras como Villahermosa, Cárdenas y Huimanguillo. En total, 62% del territorio tabasqueño quedó cubierto por agua. Las pérdidas superaron los 4,000 millones de pesos, que golpearon principalmente a la agricultura, una de las actividades económicas más importantes del estado. Los 17 municipios fueron catalogados como zonas de desastre, con más de 123,000 viviendas bajo el agua, 127 hospitales con daños severos y 3,400 escuelas inhabilitadas. Tabasco es uno de los 5 territorios que más se inundan en la República, ya que es altamente vulnerable. El 60% es una delta alimentada por los ríos Grijalva y Usumacinta, que concentran el 30% del agua dulce de México. A esta condición natural se suman la deforestación en la sierra, la pérdida de bosques ribereños y el crecimiento urbano desordenado, que rompió con la hidrodinámica natural de la región y los sitios de recarga de agua al subsuelo. Además, el cauce natural de ambos ríos recibe la descarga de 4 de las presas hidroeléctricas más grandes de México,
Angostura, Malpaso, Chicoacén y Peñitas. Hoy, 18 años después, el recuerdo de Tabasco bajo el agua sigue siendo una advertencia. Mientras no haya una cultura de la prevención a estas causas, el corazón hídrico del país y puerta de entrada al Golfo de México sigue siendo testigo de cómo la fuerza de los ríos y el ascenso del mar amenazan cada vez más nuestro territorio. Tampico, debido a su ubicación estratégica en el Golfo de México, ha sido protagonista de eventos históricos para el país. En 1863, después de la Batalla de Puebla, las tropas francesas continuaron con su plan de invasión a México y Tampico fue crucial no solo por su aduana, sino por su acceso a las vías de comercio del país. La ocupación francesa dejó una herencia notable en el estado que se puede ver hasta el día de hoy. El legado francés que dejó la guerra. El puerto de Tampico protagonizó una batalla contra invasores franceses, y esto generó un legado cultural que define parte de la identidad de sus habitantes actuales. Antes de volverse puerto, Tampico destacó por su pasado prehispánico, con la llegada de los mayas huastecos cerca del año 2000 antes de nuestra era, y una etapa colonial marcada por la fundación de la villa de Nuevo Santander y su primer gobernador, el militar y conde español José de Escandón y Helguera. Para 1824, se crea el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y a Tampico se le concede el carácter de puerto de altura, abriendo la posibilidad de que exista actividad comercial a través de barcos de carga de distinta procedencia. Sin embargo, esto también permitió el desarrollo de eventos históricos relevantes, como la Segunda Intervención Francesa, un conflicto armado que comenzó tras la Guerra de Reforma, cuando el presidente Benito Juárez decidió frenar el pago de la deuda externa a Francia, Reino Unido y España. Como consecuencia, los conservadores de México solicitaron apoyo europeo, y fue el emperador de Francia, Napoleón III, quien envió tropas bajo la excusa de cobrar la deuda externa. Aunque su verdadero propósito era instaurar una monarquía en México y derrocar a Juárez. En este sentido, los soldados franceses bajo el mando del almirante Jean-Pierre Edmond Jurien de la Gavière desembarcaron en Tampico en noviembre de 1862, como una estrategia para controlar los puertos. El 19 de enero de 1863, cuando el mariscal Frédéric Forey ordena la retirada de las flotas francesas, los generales mexicanos Juan José de la Garza y Desiderio Pavón aprovecharon para atacar a los franceses con 1.500 soldados y algunos cañones que tras varios disparos dañaron una de las embarcaciones francesas. Lograron capturar a soldados y marineros. Fue una victoria para el ejército mexicano. Este acontecimiento, conocido como la Batalla de Tampico, no detuvo la influencia francesa que ya se tejía en el puerto de Tampico desde mediados del siglo XIX y se reflejó en la forma de vestir y sobre todo en la panadería. Asimismo, se crearon hoteles, restaurantes, chocolaterías, perfumerías y farmacia cuya arquitectura está impregnada de un estilo europeo. Tampico es mucho más que un puerto que resistió. Su legado francés aún persiste y nos recuerda que de los conflictos también surgen culturas que derivan de los enfrentamientos y aprenden a coexistir. Por hoy es todo. Los esperamos en la próxima edición de nuestro Golfo de México. No sin antes reconocer una de las figuras que más ha aportado al rock y la música popular mexicana. Se trata nada más y nada menos que del músico tamaulipeco Jaime López, sin duda un referente para el rock actual mexicano. Ser artista es un vaivén constante entre el reconocimiento popular y el de nicho. Músicos, escritores, fotógrafos, escultores, pintores, entre otros, poseen en su mismo quehacer profesional obras admiradas por la masa. Por otro lado, tienen trabajos que pasan desapercibidos debido a que no son del gusto general o son opacados por la fama de otros trabajos realizados. Tal es el caso del músico mexicano Jaime López. Nacido el 21 de enero de 1954 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a corta edad decide mudarse a la Ciudad de México, donde empieza su carrera musical y logra volverse una de las figuras más importantes en el rock mexicano debido a su lírica juguetona y aterrizada, donde plasma las realidades urbanas por medio de cuadros costumbristas.
Tal es el caso de la canción Chilanga Banda, La chola chango chilango, che chapa chamba te chutas, no checa dar de tacuche y chale con la charola. que si bien fue popular en su momento, esta alcanzó mayor fama con la interpretación de la agrupación Café Tacuba. Aunado a esto, Jaime López no solo ha permanecido en las filas rockeras de la escena nacional, sino que su obra musical resuena por géneros aledaños como el blues, hasta géneros como el bolero y el norteño. Sin embargo, el talento del tamauchilango no solo se ha quedado en el ámbito musical, sino que se ha expandido a otros medios como el doblaje. Ejemplos de ello están en el universo cinematográfico de Marvel, con el personaje de Tanelir Tiban, el coleccionista, y películas animadas de Disney como Buscando a Nemo, donde da voz al profesor Raya, y en la cinta Vacas Vaqueras, donde interpreta al villano Alameda Slim. Con este personaje es donde su voz ha trascendido generaciones y fronteras, ya que con la canción Yodel Adel Edel Idol U, no solo la ejecución del yodel fue tan destacable que se utilizó en el doblaje de otros idiomas en lugar de la versión en inglés, sino que es con esta participación que las generaciones más jóvenes reconocen al músico. Es con la autoría de Chilanga Banda y su participación de villano Disney que retomamos el vaivén artístico entre reconocimiento de nicho y de masas. Porque si bien Jaime López es considerado una figura clave de la escena musical mexicana, su trabajo ya no figura en las tendencias actuales, pero su voz sigue sonando, sigue componiendo y sigue presente en el ámbito artístico al rockear y doblar personajes, donde público fiel y nuevo día a día lo reconocen. Esto nos enseña que no siempre se necesita estar en boga constante para lograr tener éxito, solo bastan letras honestas y una voz poderosa con algo que demostrar. De aquella cama fugaz, nunca me dijo te amo, nunca me dijo mi amor, nunca jamás, sin embargo, me dio a probar lo mejor.